nueva actividad del quinto Festival Cultura Migrante de la Universidad de Santiago, un festival que está dedicado a Bolivia. En su quinta edición, este es un festival que ya ha estado dedicado en ediciones anteriores a las culturas populares de otros países de Latinoamérica, Perú, Colombia, México, Haití, y este año estamos celebrando la cultura de Bolivia. Esta actividad en la que ustedes están participando es parte de una programación muy nutrida que nos tiene con actividades toda esta semana en particular aquí en el campus de la Universidad de Santiago. Hoy en la mañana en este mismo escenario estuvo Freddy Mamani, por ejemplo, hablando de arquitectura. Mañana tenemos conciertos, el jueves tenemos un concierto, en el cual van a participar también algunos de nuestros invitados. Tenemos muchas actividades, así que les invitamos a participar de ellas, a informarse sobre este Festival Cultura Migrante USACH. Esta actividad en particular está enfocada en la música y es una actividad en la que, a diferencia de otras, como la de Freddy Mamani, donde tuvimos un invitado que vino desde Bolivia a contarnos, a compartir su experiencia, y como otras actividades donde tenemos invitados internacionales, invitadas, Mira Carpio, Elvira Espejo, esta es una actividad donde desde Chile vamos a reflexionar, vamos a mirar, vamos a escuchar sobre todo cómo ha sido la influencia de Bolivia en nuestra cultura. Y en particular hemos querido enfocarla en la música chilena y en un momento muy especial de la música chilena, que es la nueva canción chilena. Esta actividad se llama Ya nos vamos cantando, ya nos vamos bailando, Bolivia y la nueva canción chilena, como la canción que acabamos de escuchar, para centrarnos específicamente en ese tema dentro de un marco que podría ser mucho más amplio. O sea, la música chilena tiene mucha influencia en otras épocas, en otros lugares también de Bolivia, pero en esta actividad en particular nos vamos a enfocar en ese punto. Tenemos muchos discos, como ustedes ya han visto, vamos a escuchar parte de ellos y vamos a ir entrelazando esa música con la conversación con nuestra invitada, con nuestros invitados. Tenemos allá a Javiera Benavente, ella es investigadora en música también, se ha enfocado mucho en la danza en particular, en practicarla también, y nos va a ofrecer un contexto, podríamos decir, un panorama sobre Bolivia en particular. Tenemos a Marcelo Cornejo, Maco, músico, investigador también, que en particular nos ha traído muchos instrumentos que nos va a estar mostrando a lo largo de esta conversación. Y bueno, casi no es necesaria la presentación, pero tenemos también a Horacio Durán, charanguista, fundador de Inti Illimani, estudiante de la Universidad Técnica del Estado también, así que vamos a estar conversando con ellos sobre este tema. Vamos a partir con Javiera, justamente, sobre todo pensando en este título que tiene esta actividad, que se llama Bolivia y la nueva canción chilena. Me gustaría, Javiera, que nos contaras un poco, o tratáramos de entender un poco a través de tu exposición, de qué hablamos realmente cuando hablamos de Bolivia, porque podrían ser muchas cosas. Cuéntanos un poco. Súper, bueno, muchas gracias. Quiero partir saludando y agradeciendo la invitación. Me siento súper honrada de estar acá y me parece súper pertinente la invitación a esta conversación, porque cuando hablamos de nueva canción chilena y de su circulación, de sus inspiraciones, miramos distintos territorios, ¿cierto? Miramos Argentina mucho, miramos Uruguay, miramos Cuba, miramos Europa incluso, pero Bolivia de repente se nos diluye un poco. Y creo que es muy importante que miremos Bolivia para entender la construcción de lo que entendemos como música andina y cómo eso permeó o influenció la producción sonora de la nueva canción chilena y de todo lo que vino después también en nuestro territorio. Como bien decía Rodrigo, yo les quiero contar un poco algunos hitos históricos que son muy relevantes en la historia de Bolivia para poder entender a nuestro país vecino y también entender la constitución de la cultura boliviana en torno a los sujetos folclóricos y a los repertorios folclóricos. Entonces, para eso es necesario movernos un poquito en la historia y no solo mirar el periodo histórico específico en el que se desarrolla la nueva canción chilena, que sabemos que hay momentos, personas, lugares específicos que enmarcan la nueva canción, sino que tenemos que mirar un poquito hacia atrás, ¿ya? Para entender a Bolivia tenemos que mirarla en todo el siglo XX.
Y la primera mitad del siglo XX es muy relevante para poder entender lo que vino después, ¿ya? Bolivia parte el siglo XX con un trauma bélico muy fuerte, ¿cierto? O sea, viene de la Guerra del Pacífico, que como chilenos muy bien conocemos esa historia y sabemos que Bolivia perdió mucho en la administración de un territorio vasto y sobre todo pues, pierde el acceso al mar. Entonces, esa herida marca, ¿cierto?, la historia y el relato y la narrativa de la Bolivia del siglo XX y también del siglo XXI. Entonces, durante la primera mitad del siglo tenemos una Bolivia que se está preguntando, bueno, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo podemos progresar y cómo podemos superar esta situación también? Esto se da de la mano de tres como grandes corrientes que contribuyen a configurar la música folclórica y todo lo que después los músicos chilenos y las músicas chilenas escucharon como músicas andinas o músicas bolivianas, que son por una parte el nacionalismo, por otra el indigenismo y finalmente el telurismo. Hay tres líneas ahí de pensamiento que están elaborando tanto las clases políticas como las clases intelectuales y se están preguntando, bueno, ¿quiénes somos como Bolivia y qué hacemos con estas poblaciones indígenas que en su momento les llamaron indios, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los indios que son parte de nuestro país, pero como que no son parte en el fondo? ¿Cómo los incorporamos al relato nacional? Y la estrategia del folclore fue una muy buena estrategia. En el fondo, más allá de incorporar al indio, y estoy ocupando la nomenclatura de la época, más que incorporarlo como un agente activo en la cultura boliviana, lo vamos a incorporar a través de la folclorización, ¿ya? Entonces todo eso está permeando la primera mitad del siglo, se moviliza también, ocurre la Guerra del Chaco también, que es otro hito bélico que también es crítico para Bolivia, ahí se pierden muchísimas vidas y también se pierde territorio, entonces nuevamente tenemos ahí una desilusión con la clase política, tenemos una desilusión con el cómo estamos conduciendo Bolivia, entonces todas estas tres líneas de pensamiento que mencionamos hace un ratito agarran más fuerza, ¿ya? Y estas nos llevan a un hito súper importante en la historia boliviana, que es la Revolución Nacionalista del año 52, que es una revolución que justamente lleva la bandera del mestizaje y lleva la bandera del folclore. Y eso es muy curioso y es muy importante para lo que sigue después, ¿ya? ¿A qué nos referimos con que lleve la bandera del folclore y del mestizo? A propósito de todas estas preguntas que estábamos diciendo, que a principio del siglo nos hace Bolivia, como quiénes somos y para dónde vamos, el mestizo viene a ser la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Ok, no vamos a incorporar al indio porque sería un problema, ¿cierto? Sigue estando una élite criolla en el poder, entonces incorporar al indio de una manera más activa sería un problema. Entonces es el mestizo, y digo el mestizo, como este heredero de la cultura boliviana, en el cual corre la sangre del indio y corre todo este ímpetu de las culturas ancestrales. Ya insistimos en que estamos hablando de una perspectiva que es indigenista y que es nacionalista, y ese cruce es muy particular en Bolivia. También dijimos de una de estas líneas de pensamiento que es el telurismo, y me tengo que detener acá porque también sirve para entender lo que ocurre después. El telurismo es mirar el paisaje, ¿cierto? Y encontrar la identidad de un pueblo específico en el paisaje. Entonces, ¿qué pasó con el telurismo en Bolivia? Bolivia mira a la cordillera de los Andes y la entiende como el gran espacio geográfico para el desarrollo de la cultura boliviana, ¿ya? Eso es súper clave porque por lo general cuando pensamos en Bolivia pensamos en una Bolivia que es andina, que está en el altiplano, cuando en realidad Bolivia es un país profundamente rico tanto en territorios como en cultura, que no solo es el altiplano, que no solo los Andes. Entonces ese momento en el que decimos, ok, vamos a construir una Bolivia andina es clave para que después nosotros hagamos esta suerte de sinónimo entre Bolivia y lo boliviano y lo andino, ¿cierto? Y nos olvidamos de muchas otras culturas y expresiones culturales que tienen lugar en el territorio boliviano. Entonces esa parte del telurismo, de mirar la cordillera de los Andes, de mirar a Tiahuanaco, ¿cierto? Y mirar la cultura tiahuanacota
como el gran sustrato ancestral para construir la cultura boliviana. Y este mestizo, en el fondo, que va a llevar a Bolivia al progreso, es un mestizo que trae la cultura tiahuanacota en su sangre. ¿Por qué la cultura tiahuanacota? Porque primero se estuvo mirando el imperio incaico, pero el imperio incaico lo tenía el Perú, ¿cierto? El Perú construyó su identidad nacional en torno a lo inca, entonces, bueno, acá había que buscar una distinción, y es la cultura tiahuanaco, cuyo centro ceremonial más importante está muy cerca de la ciudad de La Paz. Entonces hacía sentido con todas estas preguntas que se estaban haciendo desde el centro neurálgico paseño, o sea, boliviano, perdón, que era La Paz en ese momento. Ya Sucre no era la capital, sino que ahora estaba en La Paz. Entonces hacía sentido con enarbolar ese espacio de poder, ¿cierto?, a partir de la cultura andina. Habíamos mencionado la revolución, ¿cierto?, de mitad de siglo y la importancia del folclore. Había un discurso asociado a las músicas folclóricas, a las músicas andinas sobre todo, que acompañó toda la revolución nacionalista y todos los gobiernos que vinieron después, los gobiernos tanto los del MNR, que fueron varios, ¿cierto?, después también los gobiernos militares, incluso hasta siglo XXI, ¿cierto?, con el proceso de cambio del MAS. O sea, toda la idea del folclore asociado a la nación y el Estado en Bolivia es una cosa que es un motivo que acompaña toda la historia de Bolivia, a diferencia de nosotros acá en Chile, que tenemos distintas relaciones con la música folclórica dependiendo de quién esté al mando, ¿cierto? Pero acá hay una cosa que un poco unifica a las distintas perspectivas políticas que llegan al poder durante todo siglo XX. Quisiera mencionar, y no sé cómo estoy, muy bien, que cuando el MNR, y bueno, ocurre la revolución del año 52, hay un hito súper importante, que es que los revolucionarios se toman la radio Yimani, que es la radio estatal. Se la toman y por ahí ocupan la radio, ¿cierto?, para anunciar, ¿cierto?, la revolución, pero también todo esto suena la música folclórica, ¿ya? Entonces, esta música es la que acompaña el proceso revolucionario y luego todas las políticas nacionalistas que vinieron respecto de generar elencos folclóricos, orquestas nacionales para tocar la denominada música típica, que no es otra cosa que el folclore, ¿cierto?, hoy. También en esa lógica de las políticas nacionalistas y folcloristas, se generan y se organizan varios festivales folclóricos con el apoyo del Estado. Entonces hay un impulso a la imagen y al sonido del folclore que es muy determinante, como digo, para lo que sigue después. Avanzando en el tiempo, ¿cierto?, luego de la revolución, tenemos en los años 60 la que se denomina la época de oro en la música boliviana, y ahí tenemos una serie de personas que están trabajando en músicas diversas, ¿ya?, pero siempre con el sustrato del folclore y del folclore andino, del charango sonando. Entonces en la década de los 60 tenemos un personaje como Raúl Shaw Moreno, ¿cierto?, que es quien es un bolerista, ¿cierto?, muy como el estilo de los Panchos, pero que en su disco, grabando boleros, pero en un lado B nos graba música folclórica y nos graba a Mi Palomita, por ejemplo, que es quien la populariza en el territorio chileno y que después a fines de los 60 es grabada por el Quilapayún, ¿cierto? Entonces está esa situación que es muy particular de Bolivia, en el fondo, como que independiente del tipo de música que estemos haciendo, independiente incluso del partido político que estemos apoyando, el folclore está ahí siempre, y es algo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. En el fondo, Bolivia es un país donde la mayoría de sus habitantes o tocan, o bailan, o cantan. O sea, hay una cuestión que está dentro de los vecinos bolivianos, ¿cierto?, que es muy distinto a cómo nosotros como chilenos nos hemos relacionado con las prácticas culturales folclóricas. Quisiera en este momento pedirle a nuestro DJ, Andrés, si nos puede poner ahí un ejemplo, solo para ir ya cerrando esta primera intervención, no sé, el Hi Hi de Víctor Jara.
lo vamos a escuchar primero y después vamos a hacer el comentario específico. Quería compartir este ejemplo, no sé si conocían esta canción y esta grabación en particular, que es del primer disco solista de Víctor Jara, donde encontramos varias canciones que podríamos denominar como andinas, ¿cierto? Bueno, está el sonido del charango, también hay una expresividad en la voz que podemos como asociar con esta área geocultural. Es una canción muy entretenida de escuchar, no vamos a juzgar la letra en este momento, no nos hemos reunido para eso, pero sí, entendemos que es una de las tantas canciones, en el fondo, que forman parte de Nueva Canción Chilena, donde podemos escuchar no solo lo andino, sino también Bolivia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta canción, que Víctor Jara la graba como el Hi-Hi, en realidad es una canción boliviana, ¿ya? Probablemente Víctor Jara la escuchó de la versión de Leda Valladares y María Elena Balch, ¿cierto? Que es un dúo de mujeres cantoras argentinas, quienes grabaron su disco Entre Valles y Quebradas en el año 57, es decir, más o menos 10 años antes del disco de Víctor Jara. Entonces, probablemente él escuchó esas versiones, porque son las que comparten ahí algunas inflexiones en la voz, pero también la letra. Pero esta canción, el dúo argentino la graba bajo el nombre de Tuita en la Noche. A propósito de lo que hablábamos hace un rato, como de los nombres de las canciones que están grabados distintos, entonces a veces es un poco difícil rastrearle la historia a las canciones. Pero esta canción originalmente se llama El Chapaco y es una canción compuesta en el año 39 por el compositor boliviano Felipe de Rivera y que es una canción que está catalogada como un huayno humorístico. ¿Ya? Después, cuando es grabado por las argentinas, es catalogado como un calullo cochabambino y ya luego Víctor Jara está en el disco como canción popular boliviana, me parece. Entonces, este ejemplo me parece bonito, no solo por lo interesante musicalmente, sino también porque nos habla de esa influencia boliviana que de pronto está un poco diluida y con eso partí en el fondo, como con decir que mucho de lo andino
llegó a Chile a través de Argentina, ¿cierto? O las escuchas de Argentina o incluso de agrupaciones argentinas en Europa que configuraron lo que nosotros hoy entendemos como lo andino, pero hay un sustrato ahí boliviano que, como digo, por las condiciones de la época también, o sea, no era cosa como de que estábamos en el año 60 y googleáramos algo y encontrásemos información, por supuesto que no, o sea, había que viajar al registro a La Paz a buscar partituras para ver si por ahí estaba la canción que yo estaba grabando. Por supuesto que estamos hablando de épocas distintas y no podemos juzgar en el fondo esta situación de que, por ejemplo, Leda y María Elena Balch nos digan que estas canciones son recopiladas, cuando en realidad hay un compositor reconocible y reconocido que podemos ahí ubicar, ¿ya? Pero en el fondo es para graficar o más bien sonorizar esa relación transnacional y estos puentes que de pronto se fueron constituyendo, puentes sonoros entre los distintos pueblos y que nos generan estas muestras muy interesantes de las cuales podríamos estar hablando mucho rato, pero creo que ya me extendí. Eso. Muchas gracias, Javiera. Vamos a tener... En la primera parte vamos a hacer este formato como expositivo, más bien de cada uno, pero vamos a tener espacios de conversación también. La idea es que ustedes también puedan participar de esa conversación. Así que vamos a dar tiempo para eso, para que hagan sus comentarios, ojalá preguntas sobre lo que hemos ido conversando. También podemos ir tirando música si es necesario. Le vamos a dejar la palabra a Marcelo Cornejo, a Mako, sobre todo con la idea de que nos cuente, así como Javiera nos contaba de qué estábamos hablando cuando hablábamos de música boliviana. Mako creo que nos puede contar un poco de qué hablamos o qué escuchamos en realidad en esa música. Por eso también es muy importante que estén esos instrumentos, porque probablemente no muchos sepamos los detalles de cómo se llaman, cómo funcionan, cuál es el origen de cada uno de esos instrumentos que tienen particularidades. Vas a desarrollar también más los vínculos entre Chile y Bolivia probablemente, pero bueno, te dejo la palabra ahí para que lo abordes todo. Muchas gracias por la invitación a la universidad, a la expositora acá, al público presente también por venir e interesarse en estas temáticas que son muy interesantes, apasionantes también encuentro yo. En lo personal me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la música del territorio andino, y eso abarca buena parte de Bolivia, también parte de Chile, Perú, algo de Ecuador, Colombia y el noroeste argentino, ¿no? Pero hablando específicamente de Bolivia y también tomando un poco el recorrido que venía hablando acá Javiera, claro, voy a hacer un acercamiento hacia lo que tiene que ver con la historia chilena, ¿no? Y creo que para llegar a hablar de la nueva canción chilena y de este fenómeno cultural, esta explosión musical o revolución musical, como también se le conoce a la nueva canción chilena, no debemos desconocer que pasaron hitos previamente para que ocurriera aquello, ¿no? Y se hace muy necesario, por ejemplo, mencionar un poco también lo que ocurrió después de la Guerra del Pacífico, comentando un poco lo que decía Javiera, pero desde el lado chileno, ¿no? Lo que se provocó desde la chilenización en el norte grande chileno, generando una situación de exclusión de las sonoridades andinas, al menos por 60 años, de manera oficial. Se consideraba, peyorativamente hablando, música de cholo, de indio, de peruano, de boliviano, todo tipo de expresión musical que correspondiera a este tipo de flautas o sonoridades como el charango. Entonces hubo un momento de silenciamiento oficial de esa historia. La chilenización, por ejemplo, llevó las músicas de la zona centro y sur hacia el norte grande chileno, específicamente a la zona pampeana y a las grandes ciudades. Eso, por ejemplo, llama mucho la atención, pero el club de cueca más grande de Chile está en Arica, por ejemplo. O los bailes chinos, estas flautas chinas que son de la zona del norte chico y la zona central, son preponderantes en la fiesta de la Virgen de la Tirana. O la misma Virgen del Carmen, patrona de Chile y de las Fuerzas Armadas, se transformó en la patrona de una de las fiestas religiosas andinas más grandes de Chile, ¿no? Y así también situaciones que hicieron que la música de los pueblos andinos, aymara específicamente en el caso chileno, no ingresaran de una manera tan orgánica, aun cuando sus músicas y sus prácticas siguieron vigentes hasta el día de hoy. No se logró silenciar finalmente.
la historia continuó. Y hablando ya, acercándome un poco a lo que ocurrió en el caso de la zona centro, estamos hablando de un país muy centralista, ¿no? Chile y Santiago, y todo lo que ocurre en Santiago finalmente marca un poco la pauta dentro de lo que es la música. Y a eso me quiero acercar. Por ejemplo, mencionaste muy bien el hecho de que Raúl Moreno grabó, por ejemplo, acá en Chile un disco en donde aparecía música boliviana, y es considerado, al menos según los hallazgos que he podido ir realizando acerca de grabaciones de charango, la primera grabación de charango en Chile fue gracias a Raúl Moreno, cantante bolerista boliviano, pero que también obviamente cantaba huaynos. Y ahí grabó él, por ejemplo, temas como Naranjitay, que bueno, yo creo que ahí lo vamos a comentar más rato, entre otros. O mencionar, por ejemplo, a los de Ramón, un conjunto que estuvo ahí entre medio entre el neofolclore, por ejemplo, donde don Raúl de Ramón se preocupó fuertemente de investigar lo que era la música de América Latina y de Sudamérica principalmente. Y como cultor y como coleccionista de instrumentos, él se preocupó también de traer a la zona centro instrumentos como el charango. En el año 60 él graba canciones, bueno, aquí tengo anotado algunos tips, por ejemplo, Ábreme la puerta, es una canción boliviana que se graba en un disco de los de Ramón en el año 60. O mencionar, por ejemplo, también desde la esfera tradicional aymara, a los cultores como Pedro Umire, quien venía de Arica y Parinacota, específicamente de Socoroma, o Calatambo Albarracín, un representante de la Pampa del Tamarugal, quienes llegan también a Santiago mostrando lo que era la música de los pueblos andinos desde una estética y una propuesta mucho más indigenista, ¿no? Ahí tenemos los primeros acercamientos de estos instrumentos, aun cuando la nueva canción no existía como tal. Y para hablar de nueva canción, tenemos que sí o sí también llegar a Violeta Parra, quien en sus viajes, específicamente con su hija Isabel y con Ángel, por ejemplo, llegando a París, conociendo lo que es el concepto de las peñas allá en París, la Scale, por ejemplo, van a conocer en Francia instrumentos como la zampoña o el sicu, como se le llama realmente, como el cuatro venezolano, como el charango, y los van a traer de vuelta a Santiago a mediados de los 60, años 63, 64 más o menos. Y en ese retorno, con sus instrumentos, por ejemplo, Ángel va a ser uno de los primeros que va a tocar estos instrumentos para intérpretes como Rolando Alarcón, o como para la misma Isabel o para su madre Violeta. Entonces ahí ya tenemos un arco que va marcando un punto de no retorno, ¿no?, de estos instrumentos musicales. Muy curiosamente, algunos llegan desde Francia, teniendo tan cerca Bolivia. Y ahora quiero hablar un poco de algunos ejemplos, por cierto, que tiene que ver con estos instrumentos musicales. Bueno, primeramente tengo acá a mi lado el charango. Quizás no requiere mayor presentación, ¿no? El charango es un instrumento musical perteneciente a los pueblos andinos. Hasta el día de hoy se discute el punto de origen del charango, peruanos, bolivianos principalmente, ¿no? No voy a entrar en ese debate, pero lo que sí puedo decir es que es un instrumento que nace cerca del lago Titicaca, y que son los pueblos aymaras, quechos principalmente, quienes desde la imitación de los cordófonos, porque en América precolombina no existían los instrumentos de cuerda, imitando lo que traían los españoles, crean esta guitarrilla y se transforma en una guitarrilla icónica de los pueblos andinos. Violeta Parra, por ejemplo, en sus andanzas por Bolivia, año 66, cuando ya estaba emparejada y terminada su relación con Gilbert Fabré, viaja no una, sino al menos 2 o 3 veces a La Paz, por ejemplo, y ahí conoce a Ernesto Cabur, por ejemplo, conoce al conjunto Los Jairas, se queda y aloja en la Peña Naira, una peña icónica de La Paz. Tuve la posibilidad en algún momento de hablar junto a Ernesto Cabur, quien comenta que él fue quien le regala su charango a Violeta Parra, el charango que aparece en este disco, ¿no? En la última derecha. Aquí está. Ese charango que está ahí en la portada de las últimas composiciones, el disco mayor de Violeta Parra, ¿cierto? Es un charango regalado por Ernesto Cabur en Bolivia. Y con ese charango Violeta Parra compone temas como Gracias a la Vida. De hecho, se cuenta que lo compone en La Paz y lo toca y canta por primera vez en la Peña Naira. Temas como Run
mejor se fue para el norte, o ya me voy para Bolivia, son parte de ese repertorio en donde Violeta Parra toca con este charango de Ernesto Cabur. Cabur cuenta también que Violeta Parra compra un revólver en La Paz, y es ese revólver que se trae de vuelta a Chile con el que termina suicidándose. No sé si quieren escuchar un poquito de algo de ese disco en donde suena el charango de Cabur en las manos de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo. Bueno, hemos escuchado esta canción, me imagino todas y todos los que estamos acá presentes, ¿no? Una manera de tocar muy personal también de Violeta Parra. Contaba Cabur que ella, imitando cómo tocaban, iba ahí sacando los acordes y sacando un sonido muy, muy personal, ¿no? Y desde ese disco, que es un disco fundacional para muchos de lo que es la nueva canción chilena, bueno, para otros van a ser otros hitos como la canción Arriba en la Cordillera, pero bueno, desde ahí, años 65, 66, 67, ocurre algo que tiene que ver con la salida de algunos nombres del neofolclore, por ejemplo, y la creación de una canción distinta que mira hacia otras latitudes. Una cuestión mucho más latinoamericanista. Me imagino que también influiría mucho en lo que fue la Revolución Cubana, para mirar incluso también desde la música a los otros países, a nuestras vecinas naciones. Y aquí voy a empezar a hablar de algunos ejemplos de referentes de la nueva canción chilena, pero de la mano de algunos instrumentos musicales que tienen que ver directamente con los pueblos andinos, principalmente con Bolivia, ¿no? Y voy a partir hablando, por ejemplo, del pinquillo. El pinquillo es un aerófono aymara que tiene una presencia vigente hasta el día de hoy en las comunidades andinas. Se toca principalmente en tropa, esto quiere decir que se toca en grupo colectivo, al menos 10, 12 sopladores. Mencionar antes de continuar que la América precolombina, previa a la llegada de los españoles, era una potencia musical en cuanto a aerófonos. Teníamos fácilmente alrededor de 40 tipos de aerófonos en distintas variedades, formas, materiales de construcción, y eso data de pueblos prehispánicos que van desde Huari, Chavín, Moche, Nazca, Tiahuanacu, obviamente el Imperio Inca, hasta lo que hoy día son las naciones aymaras y quechuas, que son los depositarios de siglos de historia, ¿no? Y el pinquillo es un ejemplo de aquellos. El pinquillo va a ser una flauta vertical, ¿cierto? Que en este caso tiene 6 orificios frontales, tiene uno trasero, y tiene una particularidad, es que tiene un canal de insuflación. Esto que está acá permite que cualquier persona que quiera soplar el pinquillo va a lograr hacerlo sonar. ¿Cierto? Y eso permite que tenga cierta facilidad. Acá tengo otro pinquillo, que es una medida mayor, distinta, porque esto, como se toca en tropa, tiene distintas medidas. Algo así, más o menos, ¿no? Y curiosamente el pinquillo aparece en el primer disco de Quilapayún. Alguna vez conversando con Eduardo Carrasco, me mencionaba que él no sabía lo que era una quena, no tenía una quena, pero sí había un pinquillo que era de Julio Nunhauser, fundador de Quilapayún. Julio Nunhauser, que era un gran coleccionista de instrumentos musicales, tenía en su casa un pinquillo. Y acá, por ejemplo, estamos escuchando un bailecito que aparece en el disco Canciones Folclóricas de América, y donde Carrasco toca el pinquillo. No tenía quena, así que había que hacer sonar el pinquillo. Tradicional también boliviano, ahí aparece también sonando un charango en las manos de Patricio Castillo, que fue el primer charanguista de Quilapayún. Posteriormente también colaboró
Eduardo Carrasco logró comprarse una quena posteriormente y eso ya también marca un poco otro sonido, ¿no? Voy a seguir avanzando con otros instrumentos. Bueno, la quena que mencionaba recién, por cierto, muy conocida principalmente por los conjuntos de música popular de escenario, pero la quena también tiene un origen prehispánico. El caso de las quenas, por ejemplo, y de los sikus o zampoñas van a ser instrumentos de tradición aymara, quechua, que se tocan en las principales comunidades hasta el día de hoy, dependiendo del clima. En simple, instrumentos como la quena y la zampoña se van a tocar en la estación seca. Esto quiere decir que se van a tocar desde abril hasta octubre. ¿Por qué en estación seca? Porque son instrumentos que tradicionalmente eran construidos con caña. Obviamente en un contexto urbano eso se pierde un poco, ¿no? Pero bueno, la quena va a tener una presencia muy fuerte en la música chilena desde el año 64, 65 en adelante. Vamos a encontrar con el paso del tiempo muy buenos exponentes en este instrumento. A diferencia del pinquillo, la quena no tiene canal de insuflación, entonces requiere de cierta técnica. Posee un bisel en forma de B o de V que necesita ahí una técnica para lograr el sonido. Y ahí vamos a escuchar un pedacito de un disco importantísimo de Ángel Parra junto al tocador afuerino. ¿Quién era el tocador afuerino? Gilbert Fauré. Sikus de PVC, son laquitas. El siku de PVC es una invención aymara chilena. Es la manera en cómo los comunarios aymara desde la década de los 60 se la ingeniaron para construir sus sikus, pero sin caña. Es mucho más portable, permite que uno pueda botarlo y no se rompa, a diferencia de la caña. Y para los conjuntos de laquita que se movían entre la precordillera y el altiplano, era mucho más práctico. Cuenta la historia también que había muchos maestros de la construcción que eran aymaras en el norte grande chileno y que por lo mismo tuvieron acceso al tubo de PVC y ahí a alguno de ellos se le prendió la ampolleta y empezaron a construir los sikus con esto, ¿no? La particularidad, y solo mencionar un poco de los sikus, es una historia también de larga data. Se cree que los sikus es un estado evolutivo de la antara, que es una flauta de piedra de miles de años que se han encontrado en el norte de Ecuador, hasta incluso en el Valle Central, en el Aconcagua. O sea, tenemos ahí también una demostración de cómo históricamente estos pueblos han sido pueblos migrantes, ¿no? Hasta el día de hoy. Y la particularidad de los sikus es que se tocan en pareja. También están pensados para dialogar con la pregunta y respuesta. Se requiere al menos de 2 intérpretes para que ocurra la magia. Bueno, ahí ustedes ya saben cómo suena esto, que son instrumentos muy conocidos, ¿no? También de estación seca y de estación húmeda. La estación húmeda, estación que va desde el Huayna-Pacha, que es el Día de Muertos, el 1 de noviembre, hasta finales de marzo, en la época de carnaval, corresponde a los pinquillos, que ya los mostré, y las tarcas. Las tarcas, ¿y por qué van a ser instrumentos de estación húmeda? Porque son instrumentos de madera, a diferencia de los anteriores, y para tocar estos instrumentos, según la tradición, hay que mojar o chayar los instrumentos previamente. Voy a hacer sonar rápidamente una tarca para que después podamos escuchar. También se tocan en tropa, tienen distintas afinaciones. Acá tengo 2 medidas, generalmente se encuentran de 3. Si se suenan simultáneamente, tienen un sonido rajado, es un sonido que no busca como la limpieza occidental, ¿no?
Bueno, ahí están sonando Sikus. ¿Este es el tema tarqueado? Este era el de Curacas. Ah, el de Curacas, ya, ese es el Sikus. Pero Escuchemos un pedacito de Iyapu, ¿puede ser? De Iyapu. Pero para escuchar un poco, porque Iyapu es un conjunto importante. Bueno, ellos no provienen de la zona centro, ellos pertenecen a la región de Antofagasta. Cuenta, por ejemplo, Osvaldo Torres, que ellos crecieron escuchando mucha música boliviana. Entonces tenían acceso directo a esta fuente de alimentación de los aerófonos, de los instrumentos andinos. Y cuando ellos llegan a Santiago van a traer consigo las tarcas por primera vez. Según la historia oficial de los discos y las grabaciones, Iyapu va a ser el primer conjunto que va a grabar tarcas y aparece en su disco Música Andina, que fue el primer trabajo de ellos. Ahí vamos a escuchar entonces un pedacito de la... Ahí está Música Andina, el que tiene esa figura que está ahí al centro. Aquel. Sí. Está tocando un pífano en esa... Ahí viene la canción. Esa es. Yo, para ir terminando, quiero mencionar que los instrumentos tradicionales, en cuanto al uso comunitario, tienen presencia hasta el día de hoy. Las tarqueadas, por ejemplo, se siguen tocando en la región de Arica y Parinacota, en la región de Tarapacá. Los pinquillos también aparecen, especialmente en el altiplano tarapaqueño. Los sikus también, como mencioné recién, con los conjuntos de laquitas. Pero esa es una historia paralela, una historia aparte, ¿no? Como la música, en este caso, de los pueblos andinos tradicional, dialoga, en este caso, con la música popular, que es la música de escenario, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? No quise dar ejemplo de Inti Illimani porque obviamente ahora corresponde a Horacio que nos cuenta, así que muchas gracias y yo quedo hasta acá. Darle la palabra a Horacio, quiero decir que ese libro que está allá, que se llama Cita Andino, lo escribió Marcelo, es una historia del charango en Chile, de una de sus investigaciones, muy recomendable. Sí, ¿no es cierto? Sí. Te vi como que dudaste. Y esta revista que está acá se llama Vuelo de Pájaros, y es una revista que edita la Sociedad Chilena del Charango, sociedad que preside Marcelo. Y esa revista hay ejemplares que están disponibles en la tienda de nuestro sello Abula Records, que está en el hall del teatro. Así que les invito a que pasen luego de la actividad y también la revisen. Entrevista que tiene en portada, por supuesto, a nuestro otro invitado aquí, Horacio Millán. No solo testigo directo de toda esta historia que ya hemos escuchado, sino que protagonista. Me gustaría, Horacio, cederte la palabra para que nos cuentes cómo Bolivia, cómo la música boliviana, cómo todo lo que Javiera y Marcelo han contado influyó, sobre todo en los primeros años de los Inti Illimani, un grupo que desde su nombre ya tiene una marca relacionada con Bolivia, y un grupo que además nació aquí, en la Universidad Técnica del Estado, en la Peña Folclórica de la UTD, de la cual tú eres el director. Bueno, para mí las exposiciones de Javiera y de Marcos me llevan a un nivel de emoción de la cual no voy a hablar, se la pueden imaginar ustedes, porque la verdad que yo nunca fui un estudioso ni investigador como lo son, bueno, Marcos principalmente un músico, pero por lo que ustedes ven es un investigador muy acucioso.
tiene que ver con su formación, y Javier va a hablar todo el contexto histórico, cultural, político que dio. Primero, yo soy una persona que ha vivido con las puras emociones, o sea, yo nunca estudié nada, bueno, nunca nada, cuando se metía, escuchaba muchos discos, mucha música, leía, todo eso, obviamente, pero no era el propósito de formarme, sino que a mí las cosas me fueron sucediendo y yo me fui adhiriendo a estos hechos que me sucedían. Yo nací en Antofagasta en ese periodo, mi familia vivió allá, mi papá trabajó desde los 40 y al comienzo de los 50 en Antofagasta. Yo aproveché de nacer allá el año 45, me vivé, nací, y resulta que mi padre era un pensamiento por familia, tanto por el lado de mi madre y mi papá. Eran familias, yo lo resumo en dos, republicanos, pero no republicanos de ahora, sino que la idea de la república y más que progresista, eso de formación socialista, histórica, de familia que por el lado de mi madre habían arrancado de España hacia fines de los 1800, pero entonces tenían la idea en mi mundo familiar, y cosa que ha sucedido en una buena parte de nuestro país, y lo digo con un propósito político actual, de que hay que rescatar esa visión republicana, verdaderamente rescatar el concepto de república, ¿no? Y de una visión socialista, más en sentido más amplio, ¿no? Entonces nosotros todos fuimos 6 hijos, yo fui el cuarto, nomás íbamos a escuelas públicas, entonces yo nosotros estudiábamos entonces en la escuela pública República de Bolivia, en Antofagasta. Entonces, para mí, o sea, el 6 de agosto, que es el día equivalente al 18 de septiembre, o el 25 de mayo, etc., es el día de la República, cuando Bolivia se libera y se conforma como república el 6 de agosto, ¿no? Entonces se celebraba todos los 6 de agosto, se cantaba la canción nacional de Bolivia, la canción nacional de Chile, y en ese tiempo, ese año 50 o 51 debe haber sido, aparece Raucho Moreno con su disco y se hizo famoso. En Chile se cantaba en todas las radios a lo largo de todo Chile esta canción que, bueno, yo no voy a tocar, la primera canción que yo aprendí en realidad, que era naranjita y printita, guayno, que es de, no sé, yo creo que es de Raucho Moreno. Y entonces eso, yo lo tenía, la cantábamos, entonces hice una primera, era una cuestión puramente emocional, circunstancial, debido a este hecho, como consecuencia de una visión de mi familia, de lo que es ser socialista y republicano, ¿no? Posteriormente, claro, mi padre era un musicófilo, tenía música fundamentalmente clásica, pero tenía discos de música, tenía algo de los Villaray, qué sé yo, esto, lo otro. Y por ahí apareció bastante, estaba en el Villaray Guachi, 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 además con Antofagasta, todas estas canciones nosotros las conocíamos porque las fiestas eran muy desplegadas, yo entiendo que todavía lo son, de esta contaminación, sobre todo para carnavales, ¿no? De las cofradías que salían a bailar, los diablos, yo desde chico lo vi. O sea, claro, la experiencia ya pues mucho más profunda, porque yo cuando era muy chico nos volvimos a Santiago, digamos, que me trajeron, pero todo eso siempre estuvo en mí. Esa es una cosa, también un acercamiento puramente emocional, no de estudio ni nada, sino que algo había ahí. Claro, posteriormente se produce este despertar que ha sido muy bien descrito acá por Maco, claro, la influencia cultural argentina que era preponderante, que en el año 60 o a fines de los 50, no sé si habrá alguno por ahí, de esa época, y luego los chalchaleros, los quillaguases, los fronterizos eran famosísimos, la Tulipanqui, los chalchaleros, qué sé yo, se hizo con casi
una canción que se cantaba mucho en Chile, que era Angélica, cuando te nombro, y todas esas cosas tenían un peso que uno no lo pensaba, no había nada ideológico, sino que eran hechos musicales y ellos Javiera y Paco lo escribieron muy bien, cómo se van constituyendo. Pero yo estoy tratando de decir, lo que quiero decir es que cómo me fue a mí influyendo todo eso sin que yo pensara en nada, ni siquiera pensé dedicarme a la música, nunca. Yo estudié violín de chico, pero por puro capricho, hermano. Además tocaba tan mal que yo no dejé el violín me abandonó a mí. Lo digo de esta manera para decir que, bueno, también me sirvió a mí. Y resulta que yo está presente aquí un muchacho maravilloso de Valparaíso, que trajeron un libro que se los recomiendo, consíganlo, Historia de las Peñas del Puerto. Yo estudiaba en ese entonces, estudiaba en Valparaíso, la Santa María, y se abrió la peña porteña de los estudiantes, organizada fundamentalmente por la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Chile de Valparaíso. Yo me acerqué a ayudar, por curiosidad, no puedo decir por qué, pero supe y fui y era ayudante. Yo servía empanadas, eso era en el 65. Y vi un grupo de estudiantes que colaboraban, ¿no? Ordenar, barrer, lo que hacen los ayudantes. Y entonces era una peña extraordinaria. Ahí estaba el Gitano Rodríguez, muy joven, Payo Grondona, Sergio Sánchez, de ahí nace. Luego el grupo Tiempo Nuevo, posteriormente, ¿no? En fin, y resulta que llevan a la Violeta Parra, eso era más o menos como fin de octubre, comienzo de noviembre del 65, y Violeta Parra, era así impresionante. Lo llevaron por un par de conciertos y se quedó toda una semana porque fue un éxito avasallador. Y yo estaba ahí, y entonces de repente andaba con Gilbert Fabre, el gringo, y de repente, claro, contaba sus canciones, y de repente saca un charango, yo casi me desmayo. No es que no lo conocía, sabía que existía, tenía noción del charango. Y eso para mí también es un hecho puramente emocional, no técnico ni nada. Posteriormente yo quedé así asombrado con la quena de Gilbert Fabre, que tenía una manera muy suya. En realidad, el modo de tocar la quena, que en buena parte se desplegó a nivel citadino en Bolivia, viene de la forma en que Gilbert Fabre tocó la quena. Es un hecho reconocido claramente por los bolivianos. Es impresionante ese hecho. Este suizo, que estaba con un equipo de antropólogos estudiando, estudian la gente. Entonces, vio la quena y aprendió quena y la tocaba como él, porque él era clarinetista, era como músico. Y entonces, no es menor en relación a lo que estamos hablando de este hecho, de cómo Gilbert Fabre tocó de una manera que influyó y mucha gente en Bolivia toca de esa manera. Ese es el desarrollo que ha tenido principalmente la quena citadina, por supuesto. Se confirma eso, que el mundo indígena vive aparte, tiene lo suyo, hasta el día de hoy, siempre. Pero la música citadina, lo que se desarrolló en Bolivia hasta el día de hoy, desde hace 60, 70 años, más o menos, 80, no sé. En fin, entonces, esta experiencia, bueno, yo me vine a Santiago, me fueron de la Santa María, me fue mal, me vine aquí a la Universidad Técnica, ¿no? Y justo se abrió ese año, el año 66, aquí, ahí debajo en el casino de estudiantes, donde íbamos los estudiantes a almorzar. Era el casino de la China, que muchos años después supe que no era china, sino que era coreana. Eso era el casino de la China. Entonces, ahí la Federación de Estudiantes, y fue la primera Federación de Estudiantes de izquierda, ¿Perdón? Entonces se hizo la peña ahí. Y bueno, yo como tenía este conocimiento de cómo eran las peñas, junto a un grupo en que estaba, qué sé yo, Wilio Dó, Pedro Yáñez, el gran y muy fundamental, Pedro Yáñez, en el desarrollo posterior del canto de improvisación en Chile. Y estaba Jorge Culón, Max Perrú, el Wilio Dó y otra gente, un montón de estudiantes, otros que estábamos ahí, que
bueno, yo resulté más pragmático y fui director de la beca. Entonces, en realidad, ahí viene un nuevo golpe, no previsto ni imaginado, sino que de repente aparece un día, primero, el segundo, no el primero, pero tal vez el segundo, la segunda peña, aparece un trío, que era Eduardo Carrasco, Julio Carrasco y Julio Munjausen. Entonces, ¿quién es el encargado aquí? Bueno, Eduardo Carrasco, ¿quién es el encargado? Yo. Somos del pedagógico y tenemos un conjunto y queremos tocar aquí. Ya, excelente, y la bañó. Ahora, ese eran un trío al principio, fueron un trío el primer año. Ligerito aparece después el Patricio Castillo, porque le faltaba un cuarto elemento. Bueno, y la verdad que ahí eso ya también fue un golpe tremendo. Aparece el charango, ¿no? Y todo eso se fue sumando, pero se dan cuenta que era una puramente casi no prevista ni buscada, se me iba sucediendo, me iba produciendo emociones. Yo quiero recalcar esto porque la verdad cuando yo hago una reflexión sobre mi vida, yo nunca fui un estudioso, un investigador de nada, he sido una persona que ha funcionado única y exclusivamente por las emociones. Y claro, me he metido con mucho rigor, todo el rigor que podía tener en ese momento, no había prácticamente nadie que enseñara que no fueran los acordes, las posturas básicas, ¿no? Pero como yo había tocado violín algunos años, entonces tenía alguna facilidad los dedos, con la mano izquierda. Eso fue, tampoco lo pensé, sino que resultó así, ¿no? Bueno, toda esta cosa, claro, ahí nos conocemos, se produjo en mí una revolución emocional tremenda y ahí entonces se formó un conjunto, todos los estudiantes que tocaban cualquier cosa, ensayábamos aquí, en el conjunto, el conjunto folclórico de los estudiantes de la escuela de técnico, entonces el sector era la escuela de arte y oficio y escuela de técnico industrial. Y bueno, y al año siguiente entonces ya se dieron las condiciones para que dijimos, hagamos un conjunto con el Pedro Yáñez, con Jorge Culón y yo, somos los primeros. Había también otro, Oscar Guzmán, que tocaba la quena, que fue el que me enseñó las primeras posturas de charango, pero él se retiró rápido, pero en realidad los primeros que partimos con esto fueron Pedro Yáñez, Jorge Culón y yo. Yo ya conocía a Horacio Salinas, era el hermano menor de una compañera mía, éramos pololos, en fin, y yo conocí a Horacio Salinas en el año 66, tenía 14 años, en ese momento 15, y cuando yo lo vi ya era un músico brillante, chico. O sea, Horacio Salinas tiene la música enquistada, toda su genética, toda su célula, él es música. Entonces yo lo dije, cuando formamos el conjunto en 67, hice de todo para que entrara, finalmente entró. O sea, ya al cuarto mes, de mayo a octubre, ¿no es cierto? O quinto mes que estábamos funcionando con esta pasión. Tocábamos cosas argentinas, algunas cosas chilenas, de repente una cueca, una tonada, y poco de lo boliviano. Muy poco, se tocaba quinquillo, no había que nada. Y de repente se produjo esta cosa así, no sé cómo fue que, bueno, vino, algunos de ustedes tal vez recuerden que había entonces un guitarrista joven, muy joven, Eulogio Dávalos, que era de origen boliviano, cuyo padre era boliviano. Era un músico boliviano que se había presentado a Chile, en fin, y nace el año 45, el Eulogio Dávalos. Y entonces, una vez va a la peña y nos ve y ustedes pueden tocar charango, quena, qué sé yo, bombo, bueno, guitarra. Y yo les puedo enseñar música boliviana porque mi padre es boliviano, sabe muchas canciones, me enseñó algunas cosas. Y nos invitó para el día 6 de agosto, que se celebraba con el consulado de Bolivia en su casa. Se celebraba el Día Nacional de Bolivia. Y entonces dijo con su hermana, que era pianista, dice, pero ustedes
nombre boliviano, pero entonces de ahí salió esta cosa, le hemos contado mucho, está escrito en muchas partes, esto de que, qué sé yo, Cóndores del Sol, Cóndores del Sol era muy chamullento. Y entonces ahí viene esto de que deriva en que el sol de Illimani, entonces Inti Illimani. Entonces, en realidad, los gestores de esta idea del sol de Illimani, Inti Illimani nace a raíz de Eulogio y su hermano, y ahí quedó el nombre, entonces, pero fue lo curioso aquí. Fue un nombre ocasional para el 6 de agosto de ese año, 67. Pero todavía tenemos nombre ocasional. Bueno, claro, porque entonces todo funcionaba así como, chuta, ya, qué rico. Y la verdad que toda nuestra primera etapa y lo que yo viví en particular con el charango fue así, se me fue dando. Bueno, de esto posteriormente salió rápido, Pedro Yáñez estuvo un poco en el conjunto, y consolidamos a mediados del 68 el grupo ya definitivamente, sin Pedro Yáñez, entró Ernesto Pérez de Arce, entonces, y grabamos por junio, me parece, del 68 dos temas que hasta el día de hoy yo digo, cuando puedo, digamos, son como los pilares de lo que los pilares en torno a los cuales el desarrollo musical de Inti Illimani hasta el día de hoy sigue funcionando. Que son Juanito Laguna remonta un barrilete, que ese año fuimos a principios del 68, nos hicimos el propósito de recorrer América Latina cuanto más pudiera, para ir a ver, acercarnos a la fuente de la música que nos subyugaba. Y trajimos un disco, el primer disco de la Mercedes Sosa, donde está esa canción maravillosa que Juanito Laguna remonta el barrilete. Y ahí Horacio Rancilina en ese momento tenía 16 años. Y entonces él se recuerda perfectamente, fue la primera melodía que creó. La introducción con la quena, dijo, a ver, Ernesto, toma la quena, toca esta melodía, o sea, yo no sé, podría haberme dicho, habría traído un disco. Ahí está. No, pero el intro, esa es la primera música que él crea, melodía que crea, esta introducción es de él. Y eso para mí es un pilar sobre el cual se funda, si uno analiza desde muchos puntos de vista, cómo fue. Eso determinó Marco. Y lo otro fue la versión de Guajira, está ahí también. Porque Horacio Salinas copiaba, tenía discos de chicos, discos de Falú y de Atahualpa Yupanqui, copiaba en los discos, copiaba, tocaba, los imitaba. Y una vez estaba tocando la versión de Guajira, que es un tema para guitarra de Atahualpa Yupanqui, que tocaba él, con ese modo que tenía Atahualpa Yupanqui. Y le dije, podríamos tocar con charango, y de ahí nace, con charango y guitarra. Y de ahí nace también, junio del 68. Y en mi modo de ver, también son dos pilares. Yo diría que tuvimos la suerte de gestar la historia de Inti Illimani partiendo de dos gérmenes musicales que son estas dos piezas. Algo nos pasó a nosotros
deben ser tocados por una varita mágica, extraña, maravillosa, de la cual estábamos enamorados. Al día de hoy seguimos enamorados de ellos. Bueno, la historia es mucho más larga y compleja, por supuesto, pero de esto podría hablar muchas cosas, o sea, sería infinito, pero quedándonos en cómo fue dándose esta base. El año siguiente, al comienzo nos hicimos el propósito de recorrer lo más posible cada verano. Éramos todos estudiantes de la Universidad Técnica, por lo tanto, que partiéramos así nomás, no. El verano nos organizábamos, salíamos a tocar en los boliches, pasábamos el sombrero para contar plata por los pasajes. Aterrados total, como lo hacen por lo demás toda la gente. Buscaban plata, los muchachos, los chicos, los chiques, buscaban plata de cualquier manera para salir a buscar y conocer, vivir esta experiencia que, por supuesto, en el paralelo estaba todo este mundo que ya se había decantado y con una fuerza extraordinaria, que lo que decíamos luego la nueva misión chilena, con Víctor, Ángel, bueno, la Parra, etc. Rolando Larcón, Adriso Manz, etc. La Payuni. Había otro grupo que fue importante, entonces Arcoa, pero son más contemporáneos que nosotros, el 66 también. Bueno, nosotros nacimos en el 67 como grupo. Entonces, a comienzo, entonces habían, a los extranjeros los queríamos, ¿no? Deberíamos seguir queriendo, digo yo, por favor, no me vayan a interpretar mal. Pero venían muchos, en Chile como se estudiaba, era gratis, los estudios universitarios, se pagaba una matrícula y los estudios eran gratis. Venían mucha gente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, venían muchos, de Colombia, de Costa Rica también. Venía mucha gente de Chile. Había aquí en la técnica y en todas las facultades de la Chile también. Había un grupo de estudiantes bolivianos en el pedagógico que los vimos en algún momento, nos conocimos y dijimos: ustedes tocan música boliviana, vayan a Bolivia y nos recibimos allá, en La Paz. Y partimos a comienzo del 69 a La Paz. Fuimos a Calama, tomamos el tren que era a La Paz. Llegaba hasta Uyuni. No, entonces todavía llegaba el mismo tren hasta La Paz. Y ya estuvimos como 3 semanas, no sé cuánto, pero alimentándonos como locos de Bolivia. Entonces ahí tuvimos el primer encuentro con el que nos recibió ahí, principalmente fue Gilbert Fabre, que no había pasado tanto tiempo de cuando yo estuve con él, había estado en Valparaíso, por lo tanto él sabía ya de todo esto, así que nos recibieron en la Peña Naira, en fin, y había un grupo entonces en esos años bien famoso en Bolivia, que eran los Caballeros del Folclore, la Peña Coritica, en fin, cada cosa que sucedía, cada hecho, para nosotros lo absorbíamos como esponja, una capacidad infinita de absorberlo todo, y con una capacidad impresionante, venezolana, de captar cada detalle de la expresión. Entonces, ahí estaba el conjunto ya consolidado, ahí ese año 69, después que volvimos de Bolivia. O sea, yo tocaba tan mal, que nosotros grabamos un disco, allá en Bolivia. Este que está acá. Ese. Sí. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, tengo buena memoria, así que... Bueno, hay un tema... no lo alcanzo a leer, pero... No lo vamos a poner, pero... ¿Cuál? Es que no me acuerdo cuál era, si era ¿Una lágrima será? Ese es boliviano. Está Juanito Laguna, Estoy de vuelta, Juan. Yo quería decir, lo que quería contarle, que yo tocaba de mal, además me comía la uña, a mí me sonaban las uñas, nada, no podía hacer trémolo. Era para mí fatal, porque me sentía podrido, no podía hacer trémolo, no me salían los repijes, en fin. Y entonces, no me acuerdo cuál tema fue que yo no lo podía hacer, porque había hecho esto. Entonces el director era el señor boliviano, músico, había vivido mucho en Chile.
Entonces era un grupo que se llamaba Los Flamingos, muy famoso. Y nos recibió, acogió muy bien. Entonces estábamos grabando y había que tocar el charango, pero mejor. Entonces llevó un charanquista boliviano que tocaba después. Y entonces, oye, el otro día estuve hablando de esto con Horacio Salinas y José C. Y no se, bueno, José no estaba, pero Horacio no se acuerda de eso. Oye, pero ¿te acordás que yo no, en esa canción yo no toco el charango, no toco un charanquita con un chotano para que tocara? Y entonces bueno, te bien. Entonces, o sea, yo me subí por el espejo, agarrándome lo que podía. Y después de eso fue en febrero del 69, ese año grabamos nuestro primer disco entero, que el disco se llama Inti Illimani, en donde ya tocaba, yo a veces dije, no, yo ahí me propuse, no puede ser, ahora tengo que tocar bien. Y efectivamente, a fines del 69 hacemos ese disco que es muy bonito, donde está. Ahí está detrás del tubo. Sí. Y ahí tocaba bien. Para hacer este disco coincidimos con, nosotros sabíamos de Víctor Jara, pero no lo conocíamos. Él era el director de Quilapayún, no teníamos una relación personal con él. Pero en ese tiempo, más o menos a mediados del 69, esto lo digo, tiene un propósito bien preciso respecto a la consolidación de lo que fue Illimani y de cómo yo llegué, cómo fui consolidando mi manera de tocar. O sea, charrasqueábamos, en realidad, eso es lo que yo digo, sinceramente. Y entonces, el Eduardo Carrasco, que digamos, teníamos una muy buena relación, dice, mira, vamos a dejar de trabajar con Víctor y a lo mejor él les podría ayudar porque éramos re desordenados en el escenario, de cualquier manera. Entonces, él, bueno, Víctor, yo fui a hablar con él y ya de acuerdo y él nos dirigió en nuestro primer concierto en serio que se hizo en el actual Cine Normandía, entonces era un teatro donde se hacía música. Era el teatro del Instituto de Expresión de IEM, de Chile. Y se creó una relación muy estrecha con Víctor. Una empatía personal muy grande y con él trabajamos antes que salimos de Chile. Solamente voy a quedarme por ahí. Bueno, así empezamos a hacer gira con Víctor por Chile, andábamos en Talca, debe haber sido como marzo del 70, una gira Talca, una gira nacional, Talca. Y resulta que nosotros cuando fuimos a Bolivia, partimos de Chuquicamata, en el Pérez, por ahí había una exposición de un taxidermista. ¿Sabes lo que es un taxidermista? Boliviano, que tenía una exposición de animales embalsamados, pero impresionante, ¿no? Había un quirquicho, un armadillo, en realidad, el quirquicho más bien una variedad específica de armadillo, que tenía del trópico, de todo tipo de animales, de una cosa increíble. Bueno, eso lo vimos, este señor boliviano lo vimos en Chuquicamata, en 1969. Bueno, al año siguiente vamos a nuestra gira nacional a Talca con Víctor y estábamos paseando. Lo pasan bien los mozos, es más aburrido de repente, uno está lateado. Y salimos a pasear y nos encontramos que en una escuelita por ahí estaba este señor taxidermista boliviano. Entonces entramos y dijimos, sí, me acuerdo de ustedes, pues que bonito que son juntos ustedes, qué bonito que él sigue. Tenía un disco que sonaba, que era esta tonada potosina, que es el Tinku, la tonada potosina. Víctor se encantó, qué lindo eso, y ¿cómo lo puedo tener? Me regaló el disco. Y Víctor se entusiasmó tanto que ligerito la grabó. Pero el charango le tocaba Horacio Salinas, le tocaba las maracas. Y bueno, lo digo esto porque, y aquí con esto voy a terminar, a quedarme en esa etapa que ya en ese momento el conjunto ya tenía un trabajo
trabajo muy desplegado, muy sólido, y se produjo una tremenda empatía con el Víctor. Se graba en ese disco, ese tema, la versión del Víctor Jara que la canta, está en el disco que se llama Canto Libre, de Víctor Jara. Bueno, conocen bien a Víctor Jara, ese disco salió más o menos a mediados del 70. Claro, ese disco lo acompañamos nosotros, es un disco muy bonito, muy interesante, tiene varios temas ahí que son, bueno, Víctor Jara. Pero con esto voy a terminar para esta primera parte. O sea, lo que estoy tratando de decir son dos cosas. Perdón que yo no soy profesor, así que no soy didáctico, pero cómo yo me fui aproximando a través de la emoción a esto y cómo me fui agarrando de lo que fuera para poder tocar. Y por otra parte, cómo el conjunto fue adquiriendo una identidad. Y eso ya dependía, claro, de una persona determinante, que era Horacio Salinas, y lo que era, ¿no? Pero ya hacia fines del 69 teníamos una personalidad y una identidad. Está muy bien representada musicalmente en este disco, nuestro primer long play en Chile, que hicimos. El primer long play en absoluto es el que hicimos en Bolivia, con un charanquista que no era yo. Bueno, resulta que el año pasado me llegó una nota a través de Facebook de un chico, de un muchacho japonés de Japón, me escribió que quería venirme a ver, a conversar conmigo. Yo vivo en Chancú hace muchos años, y yo vine a Bolivia y quería venirme a ver porque quería conversar, hacerme unas preguntas. Bueno, la cuestión es que los japoneses son increíbles. Sí. Llegó Guangzhou, fue un día. Los santiaguinos. Yo he visto, que sé yo, no te preocupes, en Cancún no me voy a equivocar, en un japonés, te puedes se bajó el vuelo. Yo fui vestido así, no sé, una cinta azul. Bueno, entonces ya, se instalaron en el hotel y ¿qué te interesa? Me dicen, yo quiero saber la historia del Tinku, la canción esa que grabó Víctor Jara y que usted la grabó. Aló, ¿qué cosa? Bueno, y la historia es esa, no es más de lo que yo le estoy contando. Además, nosotros copiamos la fonética. O sea, el señor boliviano nos dijo a qué se refería más o menos la canción, pero en realidad nosotros lo que hicimos fue copiar la fonética que escuchábamos. Entonces este japonés quería saber el detalle de cada palabra. Bueno, quiero decir que es como para poner en contraste que nosotros de repente no podemos dar respuesta a todo lo que hicimos. Podemos dar respuesta a lo que hicimos, lo que compuso y se arregló en el conjunto. Pero muchas de las cosas que hicimos de música andina en general, no tenemos todas las respuestas. En particular partimos. Y esa es una canción que fue bien importante, ¿no?, en el repertorio andino de Inti Illimani. Bueno, después la historia del conjunto se despliega de manera siempre todo sorprendente. Lo que nos pasó después en el siglo, no vamos a hablar de eso, por supuesto que no. Sino que de esto cómo fueron mis inicios, cómo me fui yo metiendo en esto de este asunto. Bueno,
luego voy a terminar con algo que se me ocurrió estando en este escenario, que aquí nosotros ensayábamos. Entonces se me ocurrió una cosa que son las ballenas las que vuelven al lugar donde nacen para morir. Ya lo dije. O sea, estoy volviendo para morir en el lugar donde nací. Eso. Bueno, tómenlo en el sentido más naturalista, ¿no? No para morir. Y creo que, si bien yo sustancialmente he hecho todo lo que he podido hacer, puede que se me salga algo más, no sé, pero lo que hice, ya lo hice, ¿no? Pasado son pocos los años en que estaba en esto. Eso es lo personal. Y abro, no sé, cualquier inquietud, pregunta, opinión, lo que sea, en relación a lo que he hablado. Muchas gracias, Horacio, por ese testimonio. Tenemos un momento de música en vivo, breve, para finalizar esta actividad, pero no quiero que dejemos pasar la oportunidad justamente de hacer parte de preguntas, de comentarios. Tenemos un micrófono acá para que podamos escuchar bien esa pregunta y para que quede debidamente registrada también. No sé si hay aquí... Hola. Hola, buenas. Me pareció muy interesante en el relato de cómo llega la música andina boliviana al grupo de Inti Illimani. Bueno, y en especial su perspectiva como de la emocionalidad al respecto de cómo se va armando todo, cómo la emoción es como un poco lo que mueve, o lo mueve, no sé ustedes, al respecto. Y en ese sentido me parece interesante, quizás si nos puede explicar qué parte de la música andina activa esa emocionalidad como para armar una agrupación, para, por ejemplo, claro, juntarse las monedas para viajar, para moverse, para ocupar tanto tiempo, obvio. ¿Qué parte de la música andina despierta eso? La sonoridad, la música, el mensaje, el ritmo. ¿Qué es lo que lo enamora un poco y que activa eso? Bueno, allí tú lo mencionas, la emoción. Hay algo lírico en eso de escuchar una música que te cautiva. Eso es. Bueno, se me olvidó decir una cosa que tenía pensada, pero es que, bueno, el primer disco de charango que yo encuentro es el año 66 en una disquería, que eran vinilos, por supuesto, del primer disco de Jaime Torres, que era charanguista argentino, que murió hace unos años atrás. Y yo la compré, bueno, y resulta que uno de los temas que estaban ahí era Naranjita y pintita, que la tocaba. Bueno, ese fue el primer tema que yo aprendí. El año el año 67, cuando ya empecé realmente a meterme más en el charango. Y hay resulta que hace un poco años atrás, 3, 4 años atrás, un amigo que entonces de la Universidad Técnica lo encontré y me dice que tengo un regalo y me pasa el disco. Porque, ¿qué pasó? En mi casa, nosotros vivíamos allá por Vitacura, en mi casa éramos los comunistas del barrio, entonces fue la única casa de la cuadra nuestra donde entraron y entraron a la casa los señores carabineros y no hicieron nada en la casa, sino que entraron directamente en mi pieza y hicieron añico todo lo que tenía. Estábamos nosotros de viaje. Y bueno, los hijos que tenía, todo se desapareció. Los rompieron, quedó todo destrozado. Y resulta que hace 3, 4 años atrás, este amigo me dice, te tengo un regalo. Y me pasa el disco que está con mi firma. El año 66 lo compré ese disco. Ese disco de Jaime Torres. Es un símbolo de que la persistencia hay que tener siempre y creer en los milagros. No los milagros del Señor que está por allá, los milagros de la vida propia. Eso es una cosa. Ahora, entonces, cada uno de nosotros se fue
fue enamorando de este mundo musical extraordinario, infinito y maravilloso. Eso es. Otra cosa que iba a decir, pues me fui apurando también, nosotros nos hicimos tanto, seguimos con el propósito, partimos a Ecuador a comienzo del 71, y resulta que llegamos con charango, ya tenían quena, siku, charango, quena, siku, en fin, y en el Ecuador no se conocía, y muy raro eso, ¿cómo? Fíjate, esto es bueno para estudiarlo. No, es cierto, nosotros somos increíblemente famosos en Ecuador porque fuimos los primeros. Nosotros sacamos un charango y todos miraban. O sea, los indígenas también, a nivel indígena, no había muy poco desarrollo musical en el mundo indígena de Ecuador. Y ahora, al año siguiente, volvimos al 72 y ya se había producido un incendio, el famoso incendio de la pradera, en que cuando ya alguien como que está esperando a lo largo de los siglos y sucede un hecho, se incendia la pradera. Y se produjo un desarrollo tan grande en Ecuador, y Ecuador es un país andino, por supuesto. Bueno, algo parecido posteriormente pasó con Colombia, también a través de que nosotros fuimos a Colombia, después andamos porfiando a recorrer toda América Latina cuanto más pudiéramos. Y así lo hicimos y aprendimos mucho de eso. Es una base fundamental de lo que fue la identidad de Conjunto Inti Illimani. ¿Alguien más de aquí? Allá, mira. ¿Cuántas dejamos? Tenemos tiempo para un par más. Ya. Gracias. Quería hacer una consulta respecto a lo que decía Marco sobre los instrumentos de viento de la época húmeda y la época seca, ¿no? ¿Esto tiene algún contexto religioso? Sí, efectivamente, la música es una manera de computar el tiempo social en los Andes, de organizar el tiempo social. Entonces la música tiene una función muy comunitaria. La noción en cómo los pueblos andinos se vinculan con ella está presente desde el momento del nacimiento hasta la muerte, y los ciclos agrícolas van a ser muy esenciales para definir qué instrumentos se tocan y qué instrumentos no. Al mismo tiempo, los ritos para, por ejemplo, una buena siembra y una buena cosecha siempre van acompañados de música, y por lo mismo aparecen instrumentos para estación seca y estación húmeda, que en el altiplano especialmente tienen esa particularidad, que se rigen bajo otros términos a la manera en cómo está el invierno y el verano en nuestra zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, instrumentos como la tarca o los pinquillos van a ser instrumentos para agradecer la buena cosecha. Al mismo tiempo, ¿a quienes se le agradece? A la Pachamama, a los cerros tutelares, a los neocarnavalones, a los abuelos, al Tata Inti, etc. Y lo mismo también con los otros instrumentos. Así que, bueno, resumiendo, definitivamente sí tienen un vínculo con los ritos, pero unos ritos que tienen que ver con un todo, ¿no? Música, comunidad, naturaleza. Gracias. No, solo quería agregar, sí que la pregunta no era para mí, pero si tienes intereses en conocer más sobre el calendario ritual y su relación con la música, te recomiendo un autor que es Henry Stobart, que es un investigador británico que ha trabajado mucho con Bolivia y con su música, sobre todo en el ámbito rural, y ahí tiene, bueno, hay varios artículos, pero un libro particularmente que te puede servir también para tener más información al respecto. Eso, gracias. Hola, la pregunta es para Marcos también. Me inquieta saber en qué momento se introducen los instrumentos de bronce. Porque también entendiendo que no son instrumentos que sean de acá originalmente. Claro. Pero me interesa saber en qué momento, entiendo que debería ser también para sonar más fuerte. Sí. Bueno, es una historia muy interesante porque va muy de la mano con la Guerra del Pacífico. Una vez que termina la Guerra del Pacífico, una historia también que da para mucho, pero en resumen, por ejemplo, en el caso chileno, la manera en cómo estaba conformada la organización militar en Chile
era al estilo francés, y cuando termina la guerra del Pacífico se renueva la Fuerza Armada y adopta el estilo prusiano o alemán, y ahí cambian los instrumentos musicales. Y la manera en cómo la chilenización intentó llegar al altiplano y a los valles centrales del territorio chileno era adscribiendo a los comunarios indígenas. Muchos de ellos tocaban siku, tocaban talcas, instrumentos como los que traje hoy día, y al mismo tiempo, al adscribirse al servicio militar, empiezan a tocar barítonos, trompetas, tubas, etc. Ese fenómeno se replica con distintas particularidades, por cierto, en Bolivia y en Perú. Pero, en resumen, la llegada de los vientos metales tiene que ver con el tema prusiano, con la adscripción militar post-Guerra del Pacífico. Comunarios indígenas que tocaban marchas militares, en sus tiempos libres van a comenzar a tocar huaynos, morenadas, caporales en el futuro, etc. Y ahí comienza el universo de las bandas de bronce en el mundo andino. Mira, la primera vez que fuimos a Bolivia, el 69, yo trabajaba en la casa de un señor que era abogado, juez, un tipo que hablaba quichua, aymara, castellano, por supuesto. Y sabía una barbaridad. Nosotros le pusimos, era don José Lanza, que pusimos la enciclopedia Lanza porque sabía de todo. Entonces, cuando le preguntamos esta misma pregunta tuya, ¿cómo aparecen los bronces en la música de comunidad? Y dice, bueno, eso fue por la guerra del Chaco, porque cuando mandaban a agarrar a los indígenas, los mandaban allá a hacer la guerra, y los que tocaban, lo que usted va a tocar, este toca ya. Entonces, cuando termina la guerra, que fue un desastre, dice, los tipos volvían con los instrumentos y los llevaban para la casa. Porque ya aparece, según este señor, no sé, una verificación histórica, pero no fue por la guerra del Pacífico. Esto fue el fenómeno en Chile. El fenómeno, según este señor, en Bolivia fue por el final de la guerra del Chaco, como más o menos en 1935, por ahí fue, ¿no? Eso. O sea, se llevaron los instrumentos para la casa. Y tocaron la música y la No, solamente hacer una recomendación bibliográfica, de pronto para quienes tengan interés en profundizar a propósito de lo que comentaba Maco, en el territorio chileno hay un investigador que es Alberto Díaz Araya, que tiene, bueno, muchas publicaciones respecto a este tema, pero hay un artículo clave que es del año 2009 que se llama, de hecho, Los Andes de Bronce, si no me equivoco, algo así, Los Andes de Bronce, algo más, ¿ya? Eso está disponible en la web, entonces ahí también están como todos estos datos que han estado comentando y que, bueno, pueden servir para entender y seguir como completando este puzzle en el fondo del paisaje sonoro de los Andes. Eso no. Ya que ella no lo hizo, yo quiero recomendar también la tesis doctoral de Javiera, que es muy detallada, muy profunda y aborda muchos temas que hemos conversado hoy, en particular, si no me equivoco, el tema de los instrumentos de bronce también, ¿no? Sí, eso está por ahí también. Se llama Identidades Andinas en Disputa, así que también la pueden googlear y descargar y después me escriben también para dar su opinión. Hola. La última pregunta, ¿ya? Primero, mi pregunta es para Horacio. Primero que nada quiero agradecerle por lo que ha hecho por la música chilena, impresionante y maravilloso. Y segundo, uno que es del norte y por el Calama, puede escuchar en su música los sonidos del norte, los sonidos del desierto, el aire, todos los trotes y todos los instrumentos representan casi a su totalidad el desierto y la pampa. Y quería preguntarles, bueno, desconozco si los otros integrantes de Inti Illimani son también de la zona andina o no. Bueno, entonces quería preguntarles cómo ocurre esa suerte de andinización en la música de Inti Illimani. Si fue usted con su pasión o si fueron otras personas, otros contextos. Gracias. Sí, bueno, yo hablé de mi experiencia personal, para no homogeneizar algo que era muy mío y cómo yo llegué. Eso es. Es que eso le pasó, claro, yo tuve un antecedente, conté, pero la gran mayoría, aparte de los chicos que eran Carlos Illapo, Waldo Torres y otra gente, de Antofagasta, Iquique y Arica también, pero la mayoría de los músicos son, digamos, de la zona central.
Entonces yo creo, o sea, no creo, o sea, lo que yo viví a lo largo de todos estos años, yo creo que hay una sensibilidad natural hacia la maravilla, que es una música, una historia, una tradición infinita. O sea, uno no es, uno se entrega a eso, a ese mundo musical, independientemente que sea de ahí o no. Si es de ahí va a conocer más cosas y la va a vivir de una cierta manera emocionalmente. Si no, la va a adoptar y pasó. Ese fenómeno, el fenómeno de lo que fue después, se llamó la nueva canción chilena, que produjo una revolución musical impresionante, que no solo fue en Chile, sino que incidió en muchos países en América Latina. En una inmensa mayoría de gente de por acá, pues, más para allá para el sur, que yo no sé qué. Bueno, tanto como en la deriva de las personas, por ejemplo, José C., una voz que debe ser de las mejores, que ponemos 3, 4 mejores voces en Chile, indudablemente está José C., pero eso es su naturaleza. Pero él, cuando era cabro, le gustaba el rock, y ganaba concursos en la radio, se llamaba Joe King. Y de repente fue derivando poco a poco, cuando se fue a Valdivia, el año 67, se fundó la Peña de Valdivia, y ahí entró en el mundo del folclore. O sea, ¿te das cuenta? Entonces la fascinación que produce un hecho extraordinario como este mundo musical, el origen que tiene el individuo no importa, es la fascinación con que uno llega y se abre. Y eso en cualquier ámbito de la experiencia humana es así. Uno puede ser ignorante de algo, no ignorante, sino que no tener esa tradición personal de estar inserto en un determinado mundo, pero por fascinación uno llega y profundiza. Eso es la experiencia humana en cualquier ámbito del quehacer. Para finalizar esta actividad, como decíamos, vamos a escuchar música en vivo interpretada por Mako y por Horacio, una pequeña muestra de lo que ellos mismos van a hacer el jueves aquí como parte de este Festival Cultura Migrante. Van a abrir un concierto que tiene como invitada principal a Ludmila Carpio, que viene de Bolivia, a hacer su primer concierto propio en Chile aquí en el Teatro Aula Magna. La apertura de ese concierto va a estar a cargo de Mako y de Horacio Durán, quienes han formado un dúo especialmente para esta ocasión, y ahora vamos a escuchar entonces un pequeño avance de ese concierto. No sé si ustedes quieren presentar también lo que van a... No hay nada que presentar. Presenta sola. Es una... Oye, se paréntesis. Y la cosa es tan sorprendente. Aquí el origen del Chanquita más rápido del mundo. Fredito Real. Fredito Real de Santiago. Y en Bolivia ya han mirado así, los miran como con el mejor charanguista. Entonces no importa los orígenes, sino que pueden determinar ciertas cosas los orígenes, pero no son determinantes. O sea, en Bolivia, Fredito Real te han mirado al infierno, ¿no es cierto, Ítalo? No solo, sino que lo invitan. O sea, se dio vuelta la cuestión en el caso de Fredito Real. Se dio vuelta porque lo imitan. Hay una chica charanguista boliviana que va antes, cuando nosotros empezamos en los años 60, las mujeres no podían tocar charango, estaba prohibido el uso del charango para las mujeres. Bueno, prohibido culturalmente, no prohibido por ley. Y resulta que hoy día hay tantas mujeres charanguistas como hombres. Entonces, bueno, también es otra cosa. Por lo tanto, bueno, sería evidente lo que vamos a tocar, ¿sí? ¿Quién empezaba?
y a Horacio Durán. Porque vamos a hacer una foto, ¿no? Sí, dos fotos. Una con los músicos aquí, con Javiera, y No se otra muevan.